Profesor, muy buenas, somos el grupo número 5. Hoy le vamos a exponer sobre la memoria caché. La memoria caché es un componente crítico de la arquitectura, de las computadoras modernas, diseñado para acelerar el acceso de datos y mejorar el rendimiento general del sistema. Funciona como un buffer entre el CPU y la memoria principal, la RAM, almacenando temporalmente las instrucciones y datos que se utilizan con mayor frecuencia. Al hacerlo, reduce la latencia y la necesidad de acceder constantemente a la memoria principal, que es más lenta. La latencia es como aquí lo menciona, dice que reduce la latencia. La latencia en redes informáticos de datos es la suma de retardos temporales de una red. Lo que hace es que este retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetes. Lo que nos ayuda a la memoria caché, por así decirlo, es que reduce estas latencias o estos, por así decirlo en otras palabras, retardos en enviar la propagación y transmisión de paquetes. Tenemos también lo que es los tipos de caché. Cambia de... Ahí, no se le batería baja. Disculpe, profesor. Tenemos lo que es tipo de caché. Tenemos lo que es caché de lectura. Tenemos también lo que es caché de escritura y otros tipos de caché que les vengo a hablar ahorita. Dice que el caché de lectura, antes de acceder a la memoria principal, la CPU verifica si el dato solicitado está en la caché. Si está presente, se utiliza inmediatamente, de lo contrario se recupera la memoria principal y se almacena en la caché para futuros, accesos. O sea, por decirlo así, una vez que nosotros accedemos a la computadora y buscamos un archivo, la memoria va a ver si está guardada en la memoria caché si antes de eso lo habíamos utilizado. En caso que es primera vez que lo vamos a utilizar, la memoria caché hace como un reconocimiento de eso y lo guarda temporalmente. La caché de escritura dice que este tipo de caché almacena datos de caché antes de escribirlos en la memoria principal, permitiendo que la CPU continúe con otros procesos mientras que los datos se actualizan en segundo plano, mejorando la eficiencia. Tenemos también lo que es la caché de pista, caché de disco y caché web. Cambia, por favor. Caché web. Tenemos lo que es caché disco, es una porción de la memoria RAM asociada a un disco con el fin de almacenar datos recientemente leídos y agilizar su carga. En el caso de que sean más solicitados otra vez, dice que mejora notablemente el rendimiento de las aplicaciones, dado que el acceso a un bit en la RAM puede ser miles de veces más rápido al acceder a un bit en el disco duro. Tenemos lo que es la caché de pista. La caché de pista es la memoria de estado sólido tipo RAM, cuyo uso generalmente se limita a las supercomputadoras por su costo tan elevado. Y tenemos lo que es caché web. Como en otras clases hemos explicado, o han explicado nuestros compañeros, es la encargada de almacenar documentos web para reducir el ancho de banda consumido de los servidores y el retraso de las descargas. Existen tres tipos de caché web. Tenemos lo que es, lo que son privadas, compartidas y de pasarela. Las privadas son los que solo se proporcionan por el usuario, los compartidas sirven páginas a varios usuarios y lo que es pasarela dice que facilitan el cargo de propio de servidores digitales, originales, que disculpe. Tenemos lo que es estructura de la memoria caché. Tenemos la caché L1, caché L2 y la caché L3. Dice que la caché L1, como en forma de pirámide, es la que está en el top 1. Esa es la más rápida y pequeña, ubicada dentro del procesador. Divide su función en dos partes, lo que es uno para las instrucciones y otro para los datos. Y mejora el acceso de ambos tipos de información. Lo que tomo es la L2, es la que es más grande que la L1, pero también es más lenta. Suele estar situada en el chip del procesador o en un chip.
cercano, actuando como un intermediario entre la L1 y la RAM. Vemos la que es la caché L3, la que es la más baja, dice que aún más grande y más lenta que la L2, permitiendo que múltiples núcleos de procesador compartidos de datos facilitan la eficiencia de sistemas multiprocesadores. Tenemos lo que es las políticas de caché, que tenemos lo que es la ubicación, que tenemos la directa, asociativa y asociativa por conjunto. La directa nos dice que cada bloque de memoria principal se asigna a un bloque de caché. Tenemos la que es asociativa. Un bloque puede almacenarse en cualquier lugar de la caché, facilitando el acceso, pero aumentando la complejidad. Tenemos lo que es asociativa por conjunto. Cada bloque tiene un conjunto específico en la caché, lo que equilibra la feasibilidad y la eficiencia. Tenemos lo que es también una de las políticas, la política de extracción. Dice que la política de extracción determina cuándo y qué bloque de memoria principal hay que extraer de la memoria caché. Existen políticas muy extendidas. Tenemos lo que es por demanda y con pre-búsqueda. Dice que por demanda un bloque solo trae una memoria caché cuando ha sido referenciado y no se encuentra en la memoria caché. Tenemos lo que es la memoria de pre-búsqueda. Tenemos cuando se refiere al bloque ISIMO de la memoria principal y atrae los demás bloques. Esta política se basa en la memoria de la propiedad de la localidad espacial de los programas. Cambio, por favor. Tenemos lo que es la política de reemplazo. La política de reemplazo dice que determina qué bloque de memoria caché debe abandonarla cuando no existe espacio disponible por un bloque entrante. Básicamente hay cuatro políticas. Tenemos lo que es aleatoria, tenemos lo que es FIFO, lo que hemos usado menos recientemente y usado con menor frecuencia. Aleatoriamente, el bloque es reemplazado de forma aleatoria, o sea, al azar, por así decirlo en otras palabras. Lo que es el FIFO, se usa el algoritmo Fear or Fear O. El primero en entrar, primero en salir, para determinar qué bloque debe abandonar la caché. Este algoritmo generalmente es poco eficiente. Tenemos lo que es usado menos recientemente, lo que su propio nombre lo dice, es lo que sustituye el bloque que hace más tiempo no se ha usado en la caché. Traeremos a la caché el bloque en cuestión y lo modificaremos ahí. Es decir, y tenemos lo que es con menor frecuencia. Igualmente el nombre lo dice. Sustituye el bloque que ha experimentado menores referencias. Tenemos lo que es la política de reemplazo. Disculpen, la política de actualización de escritura o escritura. Determina el instante en que se actualiza la información en la memoria principal. Cuando se hace una escritura en la memoria ejecutada, existen dos casos diferentes. Tenemos la que es escritura inmediata y la post-escritura. La escritura inmediata solo escribe la memoria caché y la memoria principal para mantener una coherencia en todo momento. Tenemos lo que es post-escritura, por el nombre lo dice, el bloque donde se escribió queda marcado con un bit llamado bit de basura. Cuando se reemplaza por la política de reemplazo, se comprueba que el bit se encuentra activado. Si lo está, se escribe la información de dicho bloque en la memoria principal. Tenemos lo que es la asignación o en escritura. En escritura, no, también la no asignación en escritura. La asignación en escritura, el bloque referenciado se copia de la memoria principal a la caché y después en la bloque se envía a la CPU. Tenemos lo que es la asignación en escritura. Envía el bloque directamente de la memoria principal a la CPU y al mismo tiempo a la carga en la caché. Cambio, por favor. Tenemos lo que es optimización. Tenemos que la optimización reduce la tasa de fallos y mejora el tiempo de acceso son claves para optimizar la caché. Las estrategias incluyen para una buena optimización, incrementar el tamaño del bloque, también tenemos lo que es aumentar la asociatividad, tenemos la que es caché víctima y optimización del compilador. Tenemos que incrementar el tamaño del bloque, reduce los fallos forzosos, puede aumentar los conflictos.
Tenemos lo que es aumentar la susceptibilidad, mejora el acceso, pero también puede ralentizar el tiempo de búsqueda. La caché víctima añade una pequeña caché asociativa para mejorar datos que se encuentran, que se desechan. Tenemos lo que es la optimización del compilador. El compilador reordena el código de manera en la que la forma en que se hacen los accesos se reducen en fallos de la caché. Tenemos lo que es, Ya, listo. ya, profesor, buenas. Yo le voy a hablar sobre la memoria virtual. Eh, la memoria virtual es el uso combinado de memoria RAM en la computadora y espacio temporáneo en el disco duro. Cuando la memoria RAM es baja, la memoria virtual mueve datos desde la memoria RAM a un espacio llamado archivo de paginación. El movimiento de datos desde hacia los archivos de paginación crea espacio en la memoria RAM para completar su tarea. Este, la memoria virtual abarca la combinación RAM y unidad de... No, retrocedo un rato. Y a ver, virtual la combinación RAM y la unidad de almacenamiento en el área de instrumentos. En esto aquí, profesor, bien, para decirle un poco más, la memoria virtual, digamos que es una técnica utilizada para los sistemas operativos para gestionar también la memoria de una computadora y de dar más, de una computadora para una manera más eficiente. Esto aquí sucede porque la memoria de nuestro equipo no son de un conjunto de módulos físicos, sino que también es un sistema interconectado al operar en diferentes niveles. Ya, la otra, Franco. El sistema operativo mueve datos que no se están utilizando actualmente a un área de almacenamiento denominado archivo o disco duro. Algunos beneficios de la memoria virtual incluyen memoria de multitarea, que te permite que varios programas se ejecuten simultáneamente sin agotar rápidamente la memoria RAM. Como le he dicho antes, hace que, digamos, o sea, todos los datos se van a otro, a un ladito, que hace que estos programas sean, o sea, se corran y no haya algún tipo de demorar o sino de algo que haga que se choquen y pierdan ¿cómo se llama esto? Bueno, que haya algún tipo de error. Ya el aislamiento de procesos, que también cada programa tiene su propio espacio de memoria virtual, lo que reduce el riesgo de un error o un programa que afecte a otros, como le estaba explicando ahorita más o menos. Y la eficiencia en el uso de la memoria, que son los datos y programas que se cargan de la memoria solo cuando se necesita, nada más. Ya, Franco, la siguiente. Bien, profesor, como aquí vemos, aquí tenemos unas características de la memoria virtual y aquí también tenemos una imagen que, este, no sé si la pueden acercar un poquito para que se pueda ver un poco más. La imagen izquierda, le muevo para explicarle un poquito el gráfico más o menos. Ya ahí está bien, sí. Bien, profesor, entonces, verá, en esto aquí, en esta imagen que está aquí, en la imagen que se ve aquí a la izquierda, aquí hay un proceso de asignación de memoria usando un sistema de memoria segmentada. Ya en este caso, como podemos ver aquí, el primero es un proceso a cargar, que en esta parte pues muestra los procesos que están listos para ser encargados. Para ser cargados, quiero decir, en la memoria. Por ejemplo, ahí están como A, B, y puede haber también más B o D. En el segundo, que es la memoria virtual, que también está segmentada. Entre la memoria virtual segmentada, quiero decir, aquí se observa cómo los procesos se dividen cómo se divide en cada proceso, se organiza en segmentos individuales, ¿no? Por ejemplo, el proceso A está en el primer segmento y el proceso D está en otro también, y así sucesivamente con los demás. Como podemos ver en la tercera, tenemos la vista de segmentación compuesta
por páginas. Entonces aquí en esta parte, pues, digamos que los segmentos se dividen aún más en páginas, ¿no? Cada segmento se fracciona en partes más pequeñas y también más pequeñas que son las páginas, ¿no? El otro que tenemos la tabla de páginas, que en esta tabla actúa como un índice que relaciona las páginas de la memoria virtual con sus ubicaciones correspondientes a la memoria física. Entonces ahí se ve cómo está dividido en un cuadro, en otro cuadro, en otro cuadro. Esto aquí, bueno, sirve más para también realizar un seguimiento de dónde se almacena cada página del segmento. La memoria física, que tenemos aquí el cuadro, eh, estos cuadros verdes, que es este aquí, bueno, aquí finalmente en la memoria física solo se colocan los segmentos, páginas de los procesos en las ubicaciones físicas reales. Entonces, de acuerdo con esta información, la página, la página estas lo que permite es que el sistema gestione de manera eficiente la memoria disponible. En sí, lo que digamos que así, en resumen, lo que le puedo decir es que esto aquí es una combinación de segmentación y eh, paginación, técnicas que digamos se utilizan para optimizar el uso de memoria en sistemas operativos, como había dicho antes. Ya, quien esté, pueda moverla un poquito más a la izquierda, como para que vea un poquito las características, por favor, la diapositiva. Ya, bien, aquí, profesor, como se ve aquí, el tamaño flexible, que es una de estas características de la memoria virtual, es que, digamos, bueno, esto aquí yo lo voy a explicar para que se entienda un poco mejor. Las partes del programa, ¿no?, que no se están utilizando activamente se almacenan en un disco duro, un disco duro de un área llamada archivo de intercambio. Ya, cuando esta parte se necesita, se encargan nuevo en la memoria RAM. Otra característica que le voy a explicar, como sea aquí, sería también el control de acceso, que, bueno, aquí lo que hace es que, digamos, facilita sus multitareas, ya que los programas pueden cambiar rápidamente entre ellos sin necesidad de cargar y descargar también continuamente toda la memoria. También tenemos lo que es lo que mejora el rendimiento, que lo que hace esto es que optimiza el uso de la memoria física al permitir que múltiples programas se ejecuten simultáneamente sin conflictos por la memoria disponible utilizando la técnica a cargar por demanda. Ya la siguiente, por favor. Ya, el color de letra. Ventaja de la memoria virtual. Ya, lo que aquí, la ventaja es que permite a los programas utilizar más memoria de la que está disponible básicamente en una computadora. Y esto aquí permite varios programas que se ejecuten simultáneamente sin interferirse entre sí. Como le dije antes, pues que hace que una de estas ventajas es que datos que, digamos, vayan a llenar mucho la memoria se vayan a otro lado para que no interfiera y pueda ir todo en orden. Y otra, la desventaja de la memoria virtual es el uso de la memoria, que puede reducir el rendimiento del sistema, ya que el acceso al disco más lento es el acceso a la memoria RAM. Entonces, si el archivo de paginación se encuentra en el mismo disco que el sistema operativo, en los programas pues, puede haber un conflicto entre la lectura y escritura de datos. Esa sería una desventaja de esto. Siguiente, por favor. La memoria entrelazada. Ya eso, gracias. Bien, profesor, aquí la memoria entrelazada, como dice aquí, es una técnica para la mejora del ancho de la banda de las memorias volátiles, ¿no? Consiste en dividir el sistema de memoria en bancos de la idea de reducir la probabilidad de que esto un acceso requiera espera al tiempo de recuperación. Existen también diferentes elementos de diseño en una memoria modular, siendo el orden del entrelazado a las direcciones uno de los principales. Básicamente existen dos tipos de entrelazados, ¿no? Que sería el entrelazado de orden superior y orden
y orden inferior. Para agregarle aquí un poco, bueno, esto aquí se pueden descomponer en módulos, ¿no? Que también de acceso independiente de manera que pueda acceder simultáneamente a cada uno de los módulos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora, como aquí vemos, tenemos el entrelazado de orden inferior. Aquí se ve una imagen que más o menos le voy a explicar. Entonces, verá, aquí en esta imagen muestra un diagrama de un sistema de memoria con entrelazado de orden superior, como ya le dije. Entonces, como podemos ver aquí en el primer cuadrito que dice bit de módulo, esto es un bit de módulo y dirección dentro del módulo. La dirección de memoria se divide en dos partes, que serían los mbits, que determinan el módulo o bloque de memoria específico, donde se almacenarán los datos. Y la otra sería la A-M, que bits que se utilizarían para especificar dirección exacta dentro del módulo seleccionado. Como tenemos aquí en el segundo cuadro, esto aquí es un entrelazador de orden superior, que este esquema se utiliza para mejorar la velocidad de acceso a la memoria y se refiere a la organización de datos en varios módulos de memoria de tal manera que se puedan acceder de manera simultánea o paralela también. En el tercer cuadrito que tenemos los módulos de la memoria MO, M1, MK, que de aquí pues cada módulo de memoria almacena una parte de los datos de forma en que acceda a los datos del módulo depende de la estructura de la dirección también que esté. Ya, entonces en este otro cuadro que es el DEC, que es el decodificador, que este se encarga de interpretar a la dirección de memoria y dirigir el acceso del módulo correspondiente. Ya, entonces, cambia a la siguiente, por favor. La dirección y corrección de errores del método Hamming. A ver, retrocede un rato, por favor. Retrocede de nuevo. Esta imagen de aquí, creo que esa sí la pusiste, yo no. Bueno, profesor, lo que le expliqué ahorita era de este módulo superior, como se ve aquí, y bueno, yo lo hablo un poquito ahora del módulo inferior. Pongan la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, profesor, aquí, en esta de aquí, como vemos aquí es de un orden inferior, porque lo que le dije antes era de orden inferior y lo de esto aquí es lo de antes era interior y esto aquí inferior. Entonces aquí digamos que este es un tipo de configuración que también se utiliza para distribuir las direcciones de memoria entre varios módulos para mejorar el rendimiento de los datos también. Los módulos de la memoria M1, M0 y MK también, que esto aquí pues en este caso, en este gráfico, cada uno de estos módulos de memoria está identificado por un número y contiene una sección de la memoria total del sistema. En la dirección del módulo, que se ven aquí en estas cositas aquí, en las flechitas, esta aquí indica la posición específica en la que se almacena o recupera los datos dentro de un módulo particular. El módulo, que este es el campo que se utiliza para identificar cuál módulo de memoria se debe utilizar para un acceso específico. Y el DEC, que está aquí, que es el decodificador, como le dije antes también, es el componente que se encarga de interpretar la dirección de memoria data y determina que el módulo debe ser utilizado para realizar operaciones de lectura. Y ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Bien, como dice aquí, profesor, la dirección y corrección de errores método Hamming, que es un proceso de transmisión de datos digitales que existe la posibilidad de pérdida de información debido a circunstancias como disipación de niveles de energía, efectos magnéticos externos
sobre el canal de datos deficiente de acoplamiento entre terminales de los cables de los canales de datos, entre otros. En este caso es un receptor que recibe información incorrecta que debe realizarse un proceso de retransmisión de la información. Disculpa, ¿puedes pon la siguiente para ver algo? Ya, profesor, aquí en este método Hamming, como, bueno, aquí lo voy a explicar sobre la detención de errores, que para detectar un error en el caso de código binario se debe agregar un símbolo binario que sería 0 o 1 a cada cadena de datos. De datos de K, que son símbolos de información, de forma que la cantidad total de uno de la cadena codifique ser par, es decir, que cadena tenga paridad para la diserción de algún símbolo trasladada para la palabra codificada permisible al conjunto de las palabras prohibidas. Entonces, como se ve aquí, uno de la cantidad de impar de unos, dos o cuatro también. La corrección de errores de Hamming, que es un método de codificación en el que la información se toma por bloques a los que se le añaden bits redundantes, ¿no? La cantidad de bits redundantes depende de la siguiente fórmula establecida por Hamming, que sería n-2 k-1, donde n es el número total de bits por transmitir y k es el número de bits redundante, que el número de bits que sería de los datos. Entonces, esto aquí se hace como para, digamos, poner si algún tipo de bit falta o no. Y hace que esta fórmula pues, establecida uno la aplica para tener la corrección, ¿no? Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos el bit de paridad. Este es un bit de paridad que también denominado comprobación de paridad. Es un bit adicional que señala un conjunto de bits, datos binarios, y con el fin de detectar errores durante la transmisión de datos. Y este bit paridad se utiliza para comprobar si el número de 1 en una cadena de datos es de par o impar, donde lugar a los tipos de bits de paridad o par y bit de paridad de impar. Entonces, como vemos aquí, el código de información es 001, 0010, y el código cantidad del 1 es el código, en el código serían 2 y el bit de paridad sería 0. Así mismo como está el otro ejemplo también, que la cantidad de los códigos serían 5 en unos, teniendo 1, 5 unos, y el bit de paridad sería el 1 para hacerlo par. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que la última ya. Bien, aquí Ya. Buenas, profesor. Franco Herrera, Alex Giovanni. Vengo a hablar, bueno, a ahondarle un poco más lo que es el código de Hamming. El código de Hamming es básicamente un sistema que utilizamos para anular o reducir la pérdida de información en lo que se llama enviar los datos desde un dispositivo, una computadora o un teléfono a un servidor y que llega a su destinatario, que sea otra computadora u otro teléfono. Las limitaciones que tiene el código Hamming es que está diseñado para conseguir un único bit erróneo por bloque. La alimentación que tiene es que si ocurren múltiples errores, la capacidad de corrección se ve comprometida y depende de la distancia de Hamming, que es otro método que hay, otro método del código, que se refiere a la cantidad mínima de cambios necesarios para convertir un código a otro, que la cantidad mínima en este caso vendrían a ser 3, ya que el código Hamming se encarga de corregir máximo 2 errores. Ya. Los conceptos básicos en el código Hamming. Los conceptos que tenemos son los de mensajes o secuencia de datos, lo que se representa como la información que se desea enviar como un archivo dividido en fragmentos más pequeños. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano que tenemos es un correo electrónico dividido en pequeños datos, en paquetes de datos. El bloque de código. El bloque de código es el resultado de aplicar el código Hamming al mensaje, añadiendo antes unos bits de paridad que permiten la corrección de errores. Por ejemplo, cotidiano es una foto que se envía en un formato comprimido para mantener la calidad. La palabra de código es la secuencia final que se envía a través del código del canal de comunicación.
Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente imagen. Aquí vemos lo que vendría a ser el mensaje, que es 1011. Después, aplicando el método del código de Hamming, se pone como un bloqueo de código, que es el que vemos aquí, 0110011, que se envía a través del Internet y llega ese mismo bloqueo de código a palabra de código en el siguiente navegador, en el navegador que es el receptor, en este caso. Ya, tenemos el código Hamming en nuestra vida cotidiana, lo que viene a ser en transmisión de redes de datos, almacenamiento de datos y incluso en los códigos QR. En los códigos QR, por ejemplo, las barras dimensionales utilizan los principios similares para garantizar que la información sea la correcta a pesar de daños o de suciedad que eso puedan tener. Ya, las normas del código de Hamming. En ellas tenemos lo que son los bits de paridad. Los bits de paridad son bits adicionales agregados a los datos que indican si el mismo número de ciertos grupos de bits es par o impar. Aquí lo que tenemos es lo siguiente son las posiciones de bits de pares, que también esto es más que nada para el momento en el que se va a ordenar el bloque de código, cuando se aplica ya el código de Hamming. Tenemos también lo que son las posiciones y las paridades. Las paridades son prácticamente las potencias del número 2, que son 2, 4, 8, 16, etc. Y cada uno de estos bits revisa un conjunto específico de bits de cada cadena de datos. Como digo, la regla que en este caso, que la cadena que tenemos es que si un bit en la posición 1 revisa si el bit es 1, un bit no. Si el bit 2 se posiciona, revisa 2, el bit sí y 2 bits no. Y así positivamente. La composición de errores. Para cada bit de paridad se suma el número 1. Se suma el número 1 en el grupo. Que controla si el número es impar, el bit de paridad debería ser 1. Si es par, el bit de paridad debería ser 0. Aquí tenemos lo que es la fórmula para el código de Hamming. Para determinar ese número de bits, para determinar el número de bits de paridad, es necesario codificar un bloque de datos y garantizar la corrección de errores. Se utiliza la siguiente fórmula, que es 2p, 2 elevado a la p, mayor o igual a m más p más 1, que en este caso p es los números de paridad y la m es el número de bits que tiene el código. Y aquí tenemos un ejercicio que supongamos que queremos enviar 4 bits de datos, que vendría a ser m igual a 4, como digo, son los números de bits. Y en este caso, para que se aplique la ley, la que es mayor o igual, usamos lo que son 3 bits de paridad, ya que en este caso cumple con 8, pues 2 elevado al 3, que es el número de bits de paridad, es igual a 8, y sumando lo que viene siendo, cambiando los valores que tenemos en la fórmula, que es el número total de bits del código, que es 4, más 3, que es el número de bits de paridad, más 1, que es un número que viene ya en la fórmula por defecto, es igual a 8. Tenemos que es igual 8 igual a 8. Por lo tanto, se requieren 3 bits de paridad para codificar un bit de 4 datos. Cálculo de bits de paridad. En este cálculo, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Si en un código de bits tenemos lo que son el total de 4 números, se refiere a que es par, por lo cual se le aumenta a 0 para que este número de bits no cambie, que no se cambie de par en par. Y si en cambio, si el código tiene, por ejemplo, 5 números 1, 5 bloques de número 1, se vuelve impar. Lo que hace es aumentar ese otro 1 más para que se vuelva un código de bit par. Aquí tenemos lo que viene siendo la organización de los bloques de código que resulta al final de tener de haber aplicado el código de Hamming. Tendremos 7 posiciones por lo general y en el contenido tenemos lo que son los dos primeros códigos, los códigos de paridad, seguido del código, del bloque de código normal, luego otro bit de paridad y el restante el bloque de código normal. Por ejemplo, aquí tenemos un bit de datos que viene siendo 4 bits, que es 1011, y los bits de paridad que tenemos que son 010. ¿Cómo sacamos los bits de paridad? Los bits de paridad los lo calculamos de la misma forma que la anterior, pero aquí sacamos
dependiendo de la suma, por ejemplo. En el bloque anterior, bueno, en este bloque tenemos lo que son 1, 0, 1, 1, 0. Los bloques de paridad que tenemos aquí son 1, 1, 0 y 1. Esos son los bloques de paridad que tenemos. Y aquí tenemos que calcular si es que son par o impar. Si la suma es par, se le pone 0. Y si la suma es impar, se le pone 1. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el primer bloque de paridad. Lo calculamos con D1, D2 y D4. La suma es par, así que 0. En el paridad 2 calculamos D1, D3 y D4. La suma es impar, así que se pone un 1. Y así con el 4 también lo mismo. Se suma D2, D3 y D4 y la suma es par. Así que P4 es 0. Y aquí tenemos, solamente cambiamos los valores dependiendo de los bits de la organización de bits. Aquí tenemos que, por ejemplo, los bits de datos son 1, 0, 1, 1, 0. Y los bits de paridad son 0, 1, 0, haciendo los cálculos que hicimos anteriormente. Por lo tanto, respetando los bloques de la organización de bloques de código, ya aplicando el código Hamming, el bloque de código final que le va a llegar a la computadora de destinatario va a ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Listo. Gracias, profesor. Eso es todo.